Y primero saludarlos y agradecerles y desearles lo mejor en este año que estamos iniciando. Y pues estamos aquí simplemente para decirles, lo advertimos no solamente una vez, lo repetimos, que lo que estaban proponiendo y prometiendo con el INSABI era una absoluta mentira. Que lo dijeron varias instituciones, no solamente nosotros, el Centro de Estudios e Investigación Económica, donde también decía que para que se pudiera implementar el INSABI se ocuparía de un presupuesto suficiente y simplemente no lo asignaron. Advertimos que habría desabasto de medicamentos, como ya lo estamos viendo. Advertimos que lo que estaban prometiendo con el INSABI no garantizaba principalmente las especialidades. Advertimos, además, que la utilización del Fondo de Gastos Catastróficos, donde además el presidente sigue mintiendo y diciendo que incrementó el presupuesto de salud 40,000 millones, no incrementó nada. Están utilizando un presupuesto sin saber incluso para qué, y no es para la atención y para el sistema de salud. Siguen mintiendo y por supuesto que lo que está de por medio es la vida de millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué hicieron a partir del 1 de enero? Borrón y cuenta nueva. Borrar de la base de datos de la plataforma del Seguro Popular a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos que contenían información sobre su estatus socioeconómico, donde contenía la información de quiénes eran los integrantes de la familia, donde tenía la información desde cuándo estaban afiliados y por supuesto que esta plataforma con la que se administraba la información la desaparecen y ojalá fuera para implementar algo mejor. Simplemente no hay absolutamente nada y qué es lo que está ocasionando el caos con su INSABI, con los hospitales y que esto va en perjuicio de niñas, niños, de todos los pacientes que además a partir del 1 de enero han tenido dificultades para su atención en diferentes entidades del país. Lo decimos nuevamente, Morena sigue mintiendo, Morena sigue prometiendo lo que no son capaces de poder atender y además de poder cumplir, y que lo vemos incluso en las propias declaraciones del presidente todos los días, insistiendo con la gratuidad del servicio de salud y al interior de la Secretaría de Salud contradiciendo lo que el presidente dice. Y en medio de esta declaración entre el presidente y sus funcionarios estamos las y los mexicanos, están los niños y niñas con cáncer, los pacientes con VIH, el desabasto de vacunas, el desabasto de medicamentos y de insumo para que se atiendan en todos los hospitales. Yo le cedo la palabra a mi compañera Marta Márquez. Gracias. Bueno, bien, como dice mi compañera Alejandra Reynoso, el grupo parlamentario del PAN lo dijo, lo advirtió, se lo dijimos de muchas maneras. Y nos acompañaron los papás de niños con cáncer para que fuera sensible para los senadores de Morena. Y hoy estamos aquí en el Senado y agradezco el acompañamiento de mis compañeros del grupo parlamentario porque tenemos una responsabilidad y porque las noticias que gracias a ustedes salen a la luz del desabasto que hay en Puebla, del desabasto que hay en Oaxaca, pero que es un desabasto que no inició ahorita, sino que lleva todo el año pasado, eso es nuestra responsabilidad. Y a quienes no vemos haciendo nada es ni al gobierno federal ni a los senadores de Morena que hoy tienen la capacidad de cambiar esta realidad en el Senado. ¿Qué queremos? Como secretaria de la Comisión de Salud ya pedí la comparecencia del secretario de Hacienda en Comisión de Salud, aunque suene raro, pero ¿por qué? Porque nosotros ya hablamos con el secretario de Salud y el secretario de Salud está atado de manos. Lo que se necesita son recursos para que realmente la salud de los mexicanos esté cuidada. Por eso esa petición. Y en segundo lugar, a la mayoría de Morena, a la mesa directiva del Senado, a la Jucopo, les pedimos un periodo extraordinario, ya, que sea lo más breve posible, que tengamos un periodo extraordinario. Mañana presentaremos iniciativas que se aprueben para garantizar la salud de los mexicanos. Nosotros ya tenemos nuestra propuesta, falta que quienes hoy tienen el poder en el Senado y en el Gobierno de la República hagan algo, un periodo extraordinario para solucionar este desabasto, porque son vidas lo que hoy está costando a los mexicanos. Es todo. Si tienen alguna pregunta. Senadoras y senadores, tenemos algunas preguntas. Disculpe, ¿a alguien más? ¿Aquí? Adelante. Sí, ok. La primera pregunta es de Elizabeth Rodríguez de la agencia Notimex, que tiene alguna pregunta para ustedes.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, yo quería, sobre este tema, ¿qué van a hacer específicamente como senadores, como legisladores, para exigir y para que cumpla el gobierno federal, porque finalmente está en ley y se tiene que cumplir todas esas disposiciones? Y en otro tema me gustaría preguntarles, la semana pasada sacaron ustedes la información de que se resolvió un recurso jurídico a favor para que se pueda reponer todo el proceso de la elección de la CNDH. ¿Qué avance hay en estos? ¿Cuál otros recursos jurídicos faltan? Y con esto, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que beneficia este recurso? Gracias. Sobre el tema de salud, vamos a presentar a partir del día de mañana las iniciativas para garantizar lo que dijo el presidente, porque él prometió algo en donde ya sabemos que él mintió. Él dijo que iba a haber salud universal y gratuita. Nosotros sabíamos que no era así, que no es cierto, porque en el dictamen no está esa gratuidad, ni está garantizada en el presupuesto, y mañana vamos a presentar las iniciativas, va a haber otra rueda de prensa para presentarla, y bueno, en el tema de CNDH le cedo la voz a la senadora Kenia. Sí, bueno, efectivamente hemos dado un paso más para tratar de revertir lo lamentable que pasó sobre la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los magistrados del colegiado han aceptado la queja que fue presentada por parte de los senadores del Partido Acción Nacional. Es evidente que se robaron 2 votos en el Senado de la República y nosotros lo estaremos litigando, lo vamos a litigar a nivel nacional y lo vamos a litigar a nivel internacional. Una vez que se resuelva a nivel nacional, vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión, a la CID, porque necesitamos, por supuesto, evidenciar el desaseo, el robo de votos y sobre todo que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene legítimamente una presidenta. De llegarse a reponer este proceso, ¿sí se quitaría la actual presidenta y se volvería a hacer todo el proceso? Bueno, lo que nosotros estamos argumentando, recordarás, presentamos un innominado aquí en el Senado de la República, posteriormente presentamos un amparo indirecto y lo que está resolviendo ahora no es el juez sino el colegiado, esto es, los magistrados están resolviendo que nos acepten la queja que los senadores del PAN interpusimos. Se tendrá que, por supuesto, llegar al fondo y en estricto sentido, lo que nosotros estamos pidiendo, por supuesto, es que se reponga el procedimiento. Lo que pasó en el Senado de la República fue absolutamente lamentable y vergonzoso y esperemos que la estructura del poder en México tenga contrapesos para lo que pasó en el Senado de la República y si no los tiene, por supuesto, lo hemos dicho ya, acudiremos a instancias internacionales. Una precisión sobre las iniciativas de mañana. ¿Se presentan ante la Comisión Permanente? Sí, vamos a presentar el día de mañana iniciativas de modificaciones a la Ley de Salud. Vamos, por supuesto, a hacer una conferencia de prensa y vamos a especificar cada uno de los rubros. Específicamente, vamos sobre un artículo en el que pues mañana estaremos dando cuenta. Tenemos 5 preguntas más. La siguiente pregunta es de Antonio Jiménez de TVC. Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué opinión les merece este repentino acercamiento y la aprobación que hizo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para respaldar la creación del INSABI? Gracias. Yo creo que, como lo establece la propia ley, cada entidad federativa podrá o no hacer convenio con el Ejecutivo Federal y hemos visto también gobernadores que han dicho que no firmarán el convenio. Miren, esto es otra de las mentiras de Morena y del presidente, porque han afirmado durante todo el 2019 que ya había 22 entidades federativas que habían firmado convenio. Déjenme les digo que para que se pueda firmar un convenio con el INSABI tienen que estar al corriente en la comprobación de lo que era el Seguro Popular. De las 32 entidades, al menos 27 tienen pendientes. Es decir, una mentira más, que 22 entidades hayan firmado convenio, es totalmente falso. Y voy a poner un ejemplo. Yo quiero saber si el estado de Chiapas ya firmó un convenio cuando tiene más de 18,000 millones de pesos pendientes de comprobar del Seguro Popular. O que nos diga Oaxaca, o que nos diga Tabasco, o que nos digan esas más de 25, cerca de 27 entidades
que tienen pendientes de comprobación y mientras no se pongan al corriente en la comprobación, no pueden firmar convenio con el INSABI. Siguen mintiendo y siguen contradiciéndose el presidente y sus fanáticos de Morena en lo que no se puede hacer jurídicamente. La siguiente pregunta es de Amado Azueta, del Heraldo Televisión. La plataforma. Sí. A ver, respecto a la plataforma, ¿por qué digo que borraron? Porque fue así, porque ya no existe la plataforma con la información con lo que se administraba los datos del Seguro Popular. A partir del 1, y eso pregúntenlo en cualquier hospital. Por eso es que ahora les han ido pidiendo a los usuarios, aquellos en donde han podido tener la atención, que lleven su póliza, porque ya no está la base de datos. Y no la suplieron con una base de datos o un sistema de su INSABI, simplemente no hay sistema, y eso si lo preguntas a cualquier enfermera, a cualquier doctor, a cualquier trabajador de cualquier instituto de salud, te lo va a decir. Ese es el descontrol que hay al interior de las instituciones de salud, porque no hay un sistema en donde se establezca no solamente los datos de los pacientes, de los usuarios, ni siquiera hay un manual de procedimientos del INSABI. Eso está muy claro. Esos son procedimientos que además, cuando se aprobó el INSABI, que nosotros también lo señalamos, todo lo remitía a los lineamientos, a la normatividad, a lo que habrían de hacer, porque no estaba nada hecho, ni en octubre, que pasó por diputados, ni en noviembre, que pasó por la Cámara de Senadores, ni el 1 de enero, que entró en funciones. Yo he estado en contacto a través de mi oficina de atención ciudadana con una serie de personas. La primera semana les pospusieron en el hospital infantil las quimios por falta de medicamentos, y concretamente en el hospital general, ante esta confusión, personas que les venían aplicando las quimios, tengo los nombres pero no me gustaría darlos a conocer porque pues, es información personal, que no les han aplicado. Hoy iban a presentarse al hospital general para ver si ya les aplicaban la quimio, y si no, yo creo que personalmente estaré en el hospital general acompañando a estas personas para que se resuelva su situación, porque no puedes detener un caso de cáncer y dejarlo de aplicar. Ya conocimos el caso por Pancho Garfias, felicidades por su artículo de la semana pasada, donde el doctor Leal deja clarísimo que se está poniendo un sustituto de cáncer, un medicamento similar que no tiene los mismos efectos en sus protocolos. Tú no puedes cambiar un protocolo a la mera hora. Entonces, hay abasto, pero no con los medicamentos indicados. Entonces, el riesgo de que ese niño sobreviva menos es muy alto. Y eso es un delito. Y eso tiene que haber responsables. Entonces, yo concretamente quiero meterme al tema de corrupción. Primero, haré una denuncia para que la Procuraduría nos diga en qué van las investigaciones a los gobiernos que no han comprobado el Seguro Popular, porque si se acuerdan, el doctor Narro dijo que había varias denuncias penales. Entonces, no queremos oír la cantaleta de la corrupción, porque esa fue la cantaleta para quitarlo. Queremos saber a qué gobernadores van a llevar ante la justicia por los actos de corrupción que llevaron a cancelar el Seguro Popular aparentemente. Ese sería el tema. Y segundo, les estaré informando de los casos concretos que he recibido en mi oficina de las personas que no están recibiendo la quimio. Hoy sí van a presentar, vamos a ver si el día de hoy ya se las aplicaron. Si me permiten, nada más en los casos, este caso es de hoy, del Hospital Federico Gómez, donde regresan al paciente, al niño que tiene leucemia, porque no tienen el medicamento. Hola, buenos días. Vamos saliendo de aquí del Hospital Infantil Federico Gómez. Resulta que el día de hoy
Nos dicen que no hay ciclofosfamida, que tenemos que retirarnos a la casa y regresar el día miércoles. Las cuestiones del desabasto continúan, sin embargo, pues tenemos que esperar para ver esta situación se mejore. Y pues bueno, aquí estamos. Vamos directo a casa, de regreso, y pues nos vemos el día miércoles temprano esperando que ya haya una resolución sobre nuestro medicamento. Desafortunadamente, pues el gobierno no nos ha realmente arreglado esta situación. Entonces, pues espero que lo vea, señor presidente, y que esta situación nos cambie y haga un abasto total de lo que realmente necesitan nuestros pequeños. Muchas gracias. No es de la semana pasada, es un ejemplo claro de lo que sucede todos los días y de lo que nos enteramos. Porque como estos casos hay en todo el país, en la mayoría de las entidades, que lo hemos visto ya de manifestaciones en Oaxaca, de manifestaciones en Puebla, hoy estarían en Zumpango y todos los días habrá seguramente quien se manifieste simplemente porque no están cumpliendo lo que prometieron. La siguiente pregunta es del señor Francisco Garfias, columnista. Sí, yo quisiera saber qué le responden al presidente López Obrador, que hoy en la mañana volvió a insistir en que la situación por la que estamos pasando es derivada o heredada del desastre que había en salud en los regímenes anteriores. Dice que son mentirosos, dice que todo lo que está ocurriendo es porque antes ustedes, bajo el pretexto de que no había recursos, no contrataban doctores y enfermeras. ¿Cuál sería su respuesta sobre estas afirmaciones? Pues le decimos al presidente que deje de mentir, porque todos los días sigue asegurando que el servicio será gratis, porque todos los días le sigue echando culpa al pasado, y yo creo que ya después de más de un año de gobernar debe de darse cuenta que es presidente y que debe dejar de hablar del pasado y empezar a proponer cosas que realmente mejoren la situación. Destruyendo instituciones no se garantiza la salud de las y los mexicanos. Lo que hoy pasa con el INSABI es un retroceso de 15 años en el sistema de salud. Yo quisiera también decirle, bueno, desde luego, ya ese discurso del presidente ya no está a la altura de los mexicanos. De nosotros como senadores tampoco, y ni deberíamos de responderle, porque es una pena y es una vergüenza que siga manejando ese discurso. Y lo que le respondo es que a él, a su partido y a su grupo parlamentario le van a llover denuncias y le van a llover iniciativas para ayudarle, porque a nosotros sí nos interesa México. La siguiente pregunta es de Guillermo Juárez, de Mensaje Político. Gracias, buenas tardes. Preguntarle si ya tuvieron la oportunidad, alguno de ustedes, de entrevistarse con el director del INSABI, ¿qué les ha dicho él de viva voz acerca del entorno de la creación de este nuevo seguro? ¿Cuáles son los casos que también tienen ustedes registrados a nivel nacional, y cuáles son los estados que faltarían por incluirse, y cuál es su opinión acerca de los estados que están dudando efectivamente en incluirse a este nuevo servicio? A ver, empiezo por las últimas preguntas, porque de esas 22 entidades, cuando lo preguntamos, porque lo declararon aquí en comparecencias, tanto el secretario de Salud como los funcionarios de los diferentes subsistemas, y hemos preguntado cuáles son los 22 estados y no responden. Si ustedes mismos, porque además así se ha hecho, mediante acceso a la información, solicitan la información de esas 22 entidades, simplemente no les van a responder. ¿Por qué? Porque no hay un convenio firmado, porque no existe todavía. Hubo una carta de intención que lanzaron desde diciembre del 2018, donde prometían, y que esto fue, si recuerdan, una reunión con los gobernadores de la región sur-sureste, y que pedían en esa carta de intención ceder, es decir, todo el patrimonio hospitalario tendría que cederlo los estados a la federación. El presidente cree que los gobernadores deben de violar la ley como él lo hace, porque eso no se puede hacer, es patrimonio de los estados, no de los gobernadores. Y el presidente debe de entender que el patrimonio de México es de nuestro país y de los mexicanos, más no de él. Entonces, ¿qué entidades faltan por firmar el convenio? Yo podría decir que 32. Podría decir que 32. Si nos hemos reunido con el director del INSABI, pues no,
no ha habido oportunidad, aunque está nombrado desde marzo, porque lo anunció el presidente en su primera gira por hospitales en marzo del año pasado, ya tenía nombre y apellido de algo que no existía, y pues esperemos pronto tener la reunión, a ver si no nos habla de arqueología en lugar de salud. Y tendrá otra pregunta para la senadora López Rabadán. Mire, es acerca de un exhorto que usted hizo hace un par de semanas referente a la situación que estaba viviendo el Congreso de la Ciudad de México en cuanto al canal de transmisiones de la señal televisiva. Comentarle, Mensaje Político entrevistó a gente del canal de Capital 21 acerca de la situación del canal del Congreso. Ellos nos afirmaron que el día 3 de enero hubo una junta con el nuevo director de la señal televisiva de Capital 21, donde se decía que eventualmente el canal del Congreso, a pesar de los exhortos que se habían hecho de la autonomía, el canal del Congreso de la Ciudad de México terminaría siendo absorbido por la señal federal del sistema público de radiodifusión. Comentarle ahora cuál sería el exhorto al Congreso de la Ciudad de México, qué les diría usted que estuvo al pendiente del tema de los empleados, de la situación general del canal, porque la gente de Capital 21 afirma que ya es un hecho que no se va a respetar la autonomía, el dictamen que se aprobó el 1 de junio va a quedar sin efecto. ¿Cuál sería su posicionamiento? Primero que nada decir que es muy lamentable que la Ciudad de México tenga que vivir un autoritarismo como el que está viviendo, que esta capital de nuestro país se encuentra en el peor de los escenarios. Es una ciudad en la que desafortunadamente la delincuencia y la violencia es del día a día, que la jefa de gobierno está más preocupada por ponerse a barrer que por ponerse a solucionar los problemas de los capitalinos, que esta muestra de violencia, no solo en contra de los trabajadores, que por cierto ha sido muchísima. Yo he tenido testimonios muy desagradables, me han comentado de la violencia interna que se ha vivido a propósito de sus derechos laborales, a propósito de la dignidad de la persona, a propósito de esta, pues digamos, de esta autonomía que ya no tiene el canal. Morena piensa que los medios de comunicación deben de estar a su servicio, y la verdad es que no. Los medios de comunicación deben de estar al servicio de los ciudadanos. Lo acaba de decir muy bien la senadora Reynoso. No son patrimonio de los gobernadores, nada es del patrimonio de los gobernadores, es del patrimonio de los ciudadanos. El presidente de la República o su jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México piensan que hasta los canales tienen que estar a su servicio. Un canal como Capital 21, una estructura de comunicación como Capital 21, que por cierto se había ganado a base de muchos años y de mucho trabajo para dar información objetiva, no politizada, no polarizada, lo quieren destruir como destruyeron el Seguro Popular, porque su obsesión por controlar el poder es absoluta, y controlar el poder y el dinero es absoluta, y es muy lamentable. Por supuesto, mi reconocimiento a los trabajadores del canal, y decirles que por supuesto seguiremos dando la batalla. La señora Sheinbaum no entiende que no entiende. Es evidente que la capital está en el peor de los momentos, y qué lamentable que le esté quitando a los ciudadanos un espacio de comunicación objetivo, apartidista. Ella, pues como su jefe, está obsesionada pensando que todo es de ella, como López Obrador piensa que todo es de él. Gracias. La última pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarles si me pudieran dar por lo menos 3 opiniones del perfil del titular del INSABI. Si cumple con el perfil, si no cumple. Del si secretario de Salud, ¿no? De Juan Antonio Ferrer. Y damos ejemplos de todos si los que no cumplen el perfil en el gobierno federal, ¿no? Y si esto no ha implicado el que también esta falta de reglas de operación y esta falta de experiencia en el sector, pues se lleve a cabo el caos que se tiene ahorita en este instituto. Y por otro lado, ¿qué se tenía que hacer si la misma ley, la reforma que se aprobó en materia de salud, especifica que son 180 días para llevar a cabo las reglas de operación, para crear las reglas? ¿Qué se tendría que haber hecho entonces por parte de salud para prevenir este tipo de? Gracias. A ver, características. Jamás en su vida el titular ha trabajado siquiera en un organismo, por muy pequeño que sea, de salud. El desconocimiento del sistema de salud, que además en México tiene su característica de complejidad, a diferencia de Dinamarca, y hay que decirle al presidente. Segundo, la propia experiencia no solamente, sino
en la profesión. No se acerca ni poquito a la salud. No se acerca ni siquiera a la parte administrativa. Entonces, pues con todo respeto, se ocupa de quien conozca además la estructura federal de gobierno. Nos queda claro que el presidente pues quisiera darle chamba a todos sus paisanos de Tabasco y debe de entender que la salud no se puede poner a la aventura, al riesgo de un aprendiz. Pues los resultados lo dicen, nosotros no. Y yo creo que el presidente debiera de pensar mejor a qué funcionarios nombra en cada uno de los cargos y de las responsabilidades, y que más allá de la amistad tiene que haber un profesionalismo, porque, como bien lo dijera mi compañera Xóchitl, la inexperiencia también es corrupción. Y mata, en este caso. Bueno, yo quisiera agregar sobre el tema del titular, y me iría más allá, como te dije. Bueno, empecemos por el secretario de Salud. El secretario de Salud, en la comparecencia que tuvo aquí con nosotros, él solo se declaró incompetente. Él dijo que no era administrador, pero le informamos que sí es administrador. Está administrando nada más y nada menos que la salud a nivel nacional de todos los mexicanos. Y él solo se declaró incompetente. Otro más, el titular de la COFEPRIS. Él no tiene la experiencia, aunque sea médico, y todavía estoy esperando a que me respondan las preguntas de mi comparecencia, de su comparecencia en el Senado, que le envié por escrito, que fui a la COFEPRIS y que no me pudo recibir. Y que la COFEPRIS causó el desabasto que hubo en tema de cáncer. Y pues el titular del INSABI, desde luego, no tiene el perfil ni la capacidad para estar al frente de este organismo. Entonces, queremos ayudarle al gobierno federal en lo que podamos, con todo gusto. Y por último, pues yo creo que hoy sí estamos de luto. Varios entrevistadores que me han preguntado si he sabido de muertes en el tema de estos desabastos. Y bueno, hoy murió una niña hija de estos papás que han venido a manifestarse al Senado. Hoy estamos de luto. Si bien la niña, si ustedes les preguntan a los papás, les van a decir que no fue por el desabasto. Pero en tema de salud, ¿cómo saber si fue por un desabasto? ¿Cómo cuando el niño es tan vulnerable? ¿Cómo cuando tenía cáncer? ¿Quién es la víctima? Para mí, sí estamos de luto, y dejémoslo así, porque el papá de esa niña vino al Senado a pedir ayuda, vino a la Comisión de Salud a pedir ayuda, vino a pedir que no terminaran con el Seguro Popular. Y es eso, hoy sí estamos de luto, hoy falleció una niñita por causa del cáncer. Los papás dicen no por el desabasto, yo lo dejo a la conciencia de todos nosotros. Te voy a dar en 3 Cs: incapaz, inexperto e improvisado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias y buenas tardes.